El título de mi mensaje, hermanos, es La asombrosa gracia y la misericordia de Dios. La asombrosa gracia y misericordia de Dios. La palabra gracia es una palabra que la usamos mucho entre los círculos cristianos, pero muchas veces no sabemos realmente cuál es su significado o tenemos un conocimiento del significado de la palabra gracia muy reducido en nuestras vidas. Pero este pasaje que vamos a leer ahorita en un momento y que ya leímos hace un momento, nos ayuda a entender verdaderamente la gracia y la misericordia de Dios. Este pasaje del día de hoy vamos a explorar la profundidad y la magnitud de la gracia de Dios sobre nuestras vidas a través del ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Y es una porción de la Escritura muy importante. Dice la palabra del Señor: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo, quien era un joven pastor ahí en la iglesia de Éfeso, porque lo había dejado a cargo ahí en esta congregación para que corrigiera algunas de las cosas que estaban ocurriendo ahí. Y uno de los problemas que se encuentran ahí es que había hombres que estaban enseñando diferentes doctrinas, y estas diferentes doctrinas estaban produciendo conductas equivocadas, contrarias a la voluntad de Dios. Vean en el capítulo 1, versículo 3, donde dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esta doctrina que estaban enseñando era diferente a la que ellos habían recibido, por lo tanto estaba produciendo una manera de vivir contraria a la voluntad de Dios. Y esto es importante, hermanos, porque la palabra de Dios, la sana doctrina, produce una forma de vivir agradable a Dios, que no solamente le agrada a Dios, sino que es sana para nuestras vidas. Produce una vida espiritual sana. Y entonces Pablo le dice a Timoteo que se quede ahí para que haga esas correcciones. Y es importante entender un poco el contexto. La ciudad de Éfeso era conocida por su culto a la diosa Artemisa, y era un centro de comercio muy famoso. Entonces podríamos decir que era una ciudad donde la economía era muy grande y al mismo tiempo la idolatría. Y esta idolatría había producido una manera de vivir en la sociedad llena de inmoralidad y de idolatría. Y en este contexto es donde Timoteo está predicando el Evangelio. En este pasaje el apóstol Pablo está expresando su gratitud a Cristo por capacitarlo y considerarlo fiel para el ministerio. Y Pablo aquí reconoce que él no es digno de esta gracia que Dios le ha dado, porque él reconoce que en su vida pasada había sido un perseguidor, un injuriador del nombre del Señor Jesucristo, y sin embargo Dios había mostrado en él su misericordia. Luego, en este mismo texto, él continúa diciendo que a través de su conversión, otros podrían venir a la conversión, a la vida cristiana, a través de la paciencia y la longanimidad del Señor Jesucristo, y creer en Él para tener vida eterna. En esta porción de las Escrituras hay una idea principal, hay un argumento que se presenta, y es que este pasaje nos muestra que ninguna persona está tan lejos del alcance de Dios como para que no le alcance su gracia y su misericordia, porque Pablo era
un ejemplo especial para esto. A través del ejemplo del apóstol Pablo, nosotros vemos incluso que ninguna persona es imperdonable. Todo aquel que se arrepiente y crea en el Señor Jesucristo puede recibir perdón, por lo que este pasaje nos enseña. Y esta es la idea que Pablo está conviniendo en este momento aquí. El versículo número 12 comienza con Pablo, como hemos leído, agradeciendo a Dios por haberlo capacitado para el ministerio. Y esto es algo, hermanos, que es una admisión de humildad, porque él reconoce que él antes fue un perseguidor, un injuriador de la iglesia. Y esto es importante notarlo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 1 al 2, dice: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, por esta razón, Pablo se veía a sí mismo como un hombre indigno e incompetente para servir como apóstol, pero Dios le mostró su gracia, Dios lo capacitó y le dio esa capacidad de poder ser un hombre fiel para el ministerio. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, es importante ver y notar que él termina dándole gloria a Dios. Hay una doxología aquí que le da gloria a Dios. En el versículo número 13 nos recuerda el pasado de Pablo. Si ustedes lo leen con detenimiento, recuerda el pasado, y él dice que él fue un blasfemo, que fue un perseguidor, que fue un hombre insolente. Él persiguió a los cristianos con un celo como nadie antes los había perseguido. Y lo que estamos viendo aquí es que él está creyendo que él hace la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos, él cuenta su testimonio 3 veces. Y en el capítulo número 26, en el versículo 9 al 11, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea que hizo cosas horrendas que van mucho más allá de lo que una persona podría decir que Dios podría mostrarle misericordia. Sin embargo, él enfatiza la misericordia de Dios. En el texto 13, como ya mencioné, dice: habiendo yo sido antes. Esto habla de su preconversión, y esta es la forma en la que vivía, y ese es el estado en el que Dios le mostró a él la misericordia. Ahora, en el versículo número 14, este versículo enfatiza la abundante gracia que el Señor tuvo para con él, que fue derramada sobre la vida de Pablo, dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor, escuche esto, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí está Pablo hablando de la gracia de Dios como algo que no tiene límites, algo que tiene una expansión tan inmensa que no puede ser calculada. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos poco acerca de la gracia de Dios y le ponemos límites, pero la gracia de Dios es algo que es extremadamente inmenso, así como lo es nuestro Dios. Ahora, yo quiero enfatizar en el versículo número 15. Este es el punto principal de mi mensaje en esta mañana, por la declaración que se encuentra en este versículo. Es una declaración muy concisa, que tiene una economía de palabras que solamente Dios, el Espíritu Santo, podía haber inspirado a Pablo a escribir de esta manera, de una forma tan pequeña, tan concisa, pero que dice una inmensidad de cosas. Y este versículo explica de una manera poderosa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no encontramos cantinflismo de ninguna forma. Cantinflas hablaba mucho y decía nada, en lo absoluto. Pablo dice con muy pocas palabras muchísimo. Algunos comentaristas dicen que este versículo era conocido como
una especie de declaración de fe, que la iglesia para este tiempo ya tenía una declaración de fe verbal, que eran los credos concisos, pequeños que tenían sobre doctrinas del Evangelio. Por eso es que el versículo comienza diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra, esta declaración, este mensaje, usa la palabra en el sentido de hablar de un mensaje. Es como si hoy entre nosotros hubiera un misionero que nos visitara y le dijéramos, ¿nos podrías dar una palabra? No está diciendo que se va a poner de pie y nos va a decir oftalmólogo y darnos la definición de lo que es un oftalmólogo. No, una palabra, un mensaje. ¿Qué es lo que tienes para comunicarnos? Y aquí Pablo está diciendo que lo que está a punto de decir tiene que ver con la gracia que él ha recibido. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto es, hermanos, lo que es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje fiel, es un mensaje digno que debe de ser recibido por todos. Fiel y digno en el sentido de que lo que dice, eso es exactamente lo que es. Lo que promete, eso es exactamente lo que entrega. No, el Evangelio no es fraudulento. El Evangelio no es como el mensaje de los falsos maestros de la prosperidad, que le dicen, si tú vienes a mi ministerio y das tanto dinero, Dios te va a recompensar de esta manera. Si tú haces esto, Dios te va a dar esto. Y la gente viene y da grandes cantidades de dinero y no recibe absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son mensajes fraudulentos, no son dignos, no son fieles, no deben de ser recibidos por nadie. El Evangelio que Pablo predica es todo lo opuesto. Tiene una reputación que por 2000 años nadie la ha podido opacar, nadie la ha podido refutar, nadie le ha podido encontrar un fraude. El Evangelio es lo que es, entrega lo que promete y es digno de ser recibido por todos, por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Él lo va a sumarizar con las siguientes palabras y noten, hermanos, que cada palabra es importante. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice, ¿cuál es esta palabra? Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino al mundo? Para salvar a los pecadores. Pero comienza con las palabras Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, todos los discípulos lo conocieron por Jesús, porque ese era su nombre. Para ellos el conocimiento previo de Jesús fue Jesús, el Salvador de los hombres. Pero más adelante, cuando el Señor Jesucristo es ungido por el Espíritu Santo, muere en la cruz y resucita, Él es Cristo Jesús. Es el ungido de Dios que salva a los hombres. Y Pablo no lo conoce como lo conocen los apóstoles. Ellos lo conocen como Jesús primeramente, pero Pablo lo conoce como Cristo Jesús. Él es el ungido de Dios que salva a los hombres. Y este es el conocimiento que Pablo tiene acerca de la persona de Cristo y es el conocimiento del que él está hablando. Cristo Jesús vino al mundo. Él es fiel y digno en todo lo que dice. El Señor Jesucristo en Lucas 19:10 habló de su misión. Ustedes recordarán lo que el Señor Jesucristo dice cuando va a la casa de Zaqueo. Dice el Señor Jesucristo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión del Señor Jesucristo. Y Pablo añade que Él es el primero de los pecadores de los cuales Cristo vino a salvar. Entonces ahora noten ahí, hermanos, que Jesucristo no solamente es el ungido de Dios, el Salvador del mundo, por decirlo de esta manera, es el único autorizado, comisionado por Dios para salvar. No hay otro Salvador. Él mismo habla de su exclusividad y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta por la cual se entra. Él es el pan que da vida eterna. Él es el agua de vida. Él es la luz que quita las tinieblas. Él es el único. Entonces, Cristo Jesús
es aquel que Dios envió, comisionó para morir por nuestros pecados. Ahora, noten la siguiente palabra. Dice ahí el versículo, en primer lugar, Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Vino al mundo. Vino al mundo. La palabra vino implica tanto su eternidad como su encarnación. Cuando hablamos de Cristo, no podemos decir que Cristo es un ser creado. Jesucristo siempre ha sido. Como dice el primer concilio de la iglesia, nunca ha habido un momento en el que Él no fuera. Él siempre ha sido. Y los evangelios nos lo dicen claramente. El evangelio de Juan, cuando en el versículo número 1, capítulo 1, versículo 1, da 3 grandes declaraciones. En el principio era el Verbo. Siempre ha sido. No ha habido un momento en el que no haya sido. Él es eterno. Y este Verbo era con Dios. Estaba cara a cara con Dios el Padre. Y el Verbo no solamente siempre fue, siempre ha sido, estaba cara a cara con el Padre, sino que el Verbo es Dios. Él es Dios. Más adelante, en el versículo número 3, dice, para que toda duda se quite, todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Él es el creador de todo, sin Él no hay creación. Esto quiere decir que si todo fue creado por Él, eso elimina la posibilidad de los herejes cuando dicen que Él tuvo un principio cuando Él fue creado. En el versículo 14 se nos habla de la encarnación y aquel Verbo se hizo carne, es decir, que vino y estableció habitación entre nosotros. Y Juan dice, y nosotros dice, vimos su gloria. Vimos su gloria, contemplamos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No era cualquiera, era el Hijo de Dios que ha sido encarnado. Entonces vemos aquí que Él vino de arriba, Él fue enviado por el Padre. Noten aquí en tercer lugar, en el mismo versículo, que dice el propósito, el lugar a donde vino. ¿A dónde vino? Al mundo. Él vino a este mundo. Ahora, en la Biblia hay 3 formas en las que se usa la palabra mundo. A veces se utiliza para hablar del sistema de maldad de Satanás, el cosmos. A veces se utiliza para hablar de la tierra geográficamente, el lugar de nuestra habitación. Y en ocasiones se utiliza para hablar de las personas. De tal manera amó Dios al mundo, a las personas. Cristo vino a las personas. ¿A qué personas? A hombres y mujeres pecadores. Él tuvo que venir, porque si Él no hubiera venido, nosotros no hubiéramos podido ir. Pedro dice en su primera epístola de Pedro que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y esto es importante porque si Él tuvo que venir, hay una implicación aquí y es que nosotros somos incapaces de ir. No tenemos la capacidad, el poder, la habilidad para acercarnos por nosotros mismos a Dios. Él tuvo que venir. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Noten ahí que dice, ninguno puede venir. No importa cuántas ceremonias religiosas haga, no importa qué tan hermosas sean las ceremonias religiosas, con ropas blancas, con sombreros picudos altos, con veladoras en grandes catedrales, con grandes órganos llenos de pinturas de arte y que todo sea tan hermoso, tan organizado, tan solemne, nada de eso capacita para llevar a Dios. Nada. Por eso Él vino por esa razón. Nosotros no podemos ir a Él, Él tuvo que venir. Y luego dice ahí el versículo, vino al mundo, a los hombres. Ahora, ¿para qué vino al mundo? Algunos dicen que Jesucristo es el mejor ejemplo de cómo vivir. Algunos dicen que Jesucristo es el mejor socialista, que enseñó que hay que tener todas las cosas en común. Algunos dicen que Jesús es el mejor maestro, pero la Biblia nos habla de quién verdaderamente es Jesús. Él es el Salvador del mundo. Y el versículo, noten cómo dice ahí, vino al mundo
para salvar a los pecadores. Él vino al mundo, y cuando vino al mundo para salvarnos, Él hizo dos cosas que son importantísimas. Hay más, pero hay dos que quiero enfatizar. La primera es que Él satisfizo la justicia de Dios. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y que el alma que peque, esa alma morirá. Eso es lo que dice la justicia de Dios. Y si Dios no ejecuta esa justicia suya, perfecta, Él sería injusto. Y Jesús viene a satisfacer la justicia de Dios, a cumplir la justicia de Dios. Él derrama su sangre por nosotros y cumple con la justicia de Dios. Por eso, el pasaje que leímos en Isaías 53, en el versículo número 10, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, algunas versiones en inglés dicen que le agradó a Dios estrujar a su hijo. Le agradó a Dios ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesucristo, dice Juan, es nuestra propiciación. Él es el recipiente de la ira de Dios. Él es quien recibe la ira de Dios por nosotros. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir que aquel que no conoció pecado, que no tuvo comunión con el pecado, en ninguna forma, nunca hubo ni el más mínimo acercamiento de Jesús hacia el pecado. Nunca tuvo una tentación de pecado que en él se generara. No, nada de lo que le pusieron frente le causó una tentación en el sentido de que lo codició, lo buscó y que se sacrificó mucho por no caer en eso. No, el Señor Jesucristo es impecable. Él es impecable y en Él hay impecabilidad. Entonces, el Señor Jesucristo viene y hace eso, satisface la justicia de Dios, y en segundo lugar, Él propicia nuestra salvación. Él es quien recibe nuestros pecados para darnos su perfecta justicia. Y por esa razón, dice Pablo, vino al mundo a salvar. La palabra salvar en toda la Biblia es una palabra que se llama una palabra integral, que tiene un significado en el contexto en el que se encuentra. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo entre una multitud y una mujer que tenía un flujo de sangre le toca el manto, y el Señor Jesucristo le dice: tu fe te ha salvado. Le dice, te salvó en el sentido de que le libró de la enfermedad. Ella ha sido libre de esa enfermedad. Pero cuando la Escritura habla de salvación en este contexto, habla de la salvación de hacernos libres, de liberarnos de la ira de Dios, de liberarnos del poder de Satanás, de liberarnos del poder del pecado. Ahora el pecado no tiene poder operacional en nuestras vidas. Antes, hermanos, como dijo un hermano que escuché en un sermón hace poquito, a Josías Grauman, él dice: la única libertad que teníamos era libertad para escoger qué clase de pecado con el que queríamos pecar. Elegíamos pecado, cada quien en su propia elección, pero no teníamos la libertad para no elegir no pecar. Y el Señor Jesucristo viene y al salvarnos y hacernos nacer de nuevo, nos da una voluntad que ahora se inclina hacia la voluntad de Dios y se va perfeccionando, se va santificando. Y ahora tenemos el poder para no caer en el pecado. Dios nos ha dado ese poder para que al fortalecernos en Él, depender en Él, confiar en Él, podamos ser libres del pecado. Pablo dice en Romanos 6:6 que el pecado no tiene poder sobre nosotros. O sea, lo inhabilitó. Es como un carro yonqueado en una yarda que no tiene motor. Ahí está el carro, pero no tiene motor. ¿Puede operar el carro? No. Ni siquiera tiene llave para el encendido.
Pero ahí está eso, pero es un carro. Nosotros somos ahora hombres como cualquier hombre, pero hay algo que ocurrió en nosotros. Nacimos de nuevo. Fuimos hechos nuevos. Fuimos regenerados. Hemos sido libertados. Y ahora el pecado no se enseñorea de nosotros. Entonces, Señor Jesús dice, Pablo dice aquí, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hermanos, el ser humano es pecador. La Biblia habla en el libro de Génesis que para el hombre era de continuo y solo deseo e inclinación a hacer el mal, en Génesis 6. Job dice que el hombre bebe la iniquidad como el agua. Job dice, ¿cómo podrá ser limpio el hombre nacido de mujer? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? El corazón del hombre es perverso, es malvado más que todas las cosas. Entonces, la Biblia declara la verdadera condición nuestra. Ahora, hermanos, pongámonos a pensar por un momento. Si lo que dice Isaías, que el hombre es podrida llaga y pudrición desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, es decir, en toda su persona, en todo su ser, está teñido, manchado, impregnado por el pecado, y describe una forma podrida llaga y pudrición. O sea, ¿qué hay de bueno en el hombre? Nada. ¿Quién de ustedes admira la pudrición? ¿Quién de ustedes ha visto un hombre con un pie engangrenado y que una parte ya se la tienen cortada y dice, no, guárdame ese pedacito, yo quisiera guardarlo para mí? ¿A quién le interesa algo así? ¿Tiene sentido, hermanos? No. Entonces, ¿qué vio Dios en nosotros para salvarnos? ¿Había algo bueno en nosotros? Absolutamente nada. El pecado nos tenía completamente destruidos, manchados, dañados, fútiles, buenos para nada. No hay uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado, a uno nos hemos apartado de Dios. No hay ni siquiera uno. Y esa podrida llaga e hinchazón, la muerte de Cristo, hace que el Espíritu de Dios regenere, limpie, cree todo nuevo, y ahora somos hombres y mujeres en quienes el Espíritu de Dios mora. El valor que hay en nosotros es el valor de nuestra salvación, de quien mora en nosotros. Fuera de eso, no hay nada. Nada. Entonces, ¿qué le movió a Dios salvarnos? Su misericordia, su gracia, su compasión, su amor. Sí, pero ¿qué había en nosotros que le atrajo? Nada. Quitémonos eso de nuestras cabezas, hermanos. No hay nada, absolutamente nada. ¿Sí entendemos, verdad, hermanos? ¿Saben qué significa esta palabra nada en griego? Nada. Es lo mismo. No significa, no sé ni cuál es la palabra en griego para decir nada, pero lo estoy diciendo, nada es nada, hermanos. Y ahí dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. ¿Por qué vino? Porque el Padre lo envió. Porque en la eternidad pasada, la Trinidad orquestó el plan de salvación. El Padre eligió a aquellos que había de salvar, el Hijo vino a morir por ellos y el Espíritu Santo los está regenerando y bautizándolos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por eso estamos aquí en esta mañana. No había nada en nosotros, hermanos, de valor para que el Señor nos salvara. Este versículo no deja dudas. Y luego dice al final, de los cuales yo soy el primero. Ahora, cada uno de nosotros somos lo suficientemente pecadores como para que Dios nos condene por la eternidad. Eso es lo único que merecemos. Pero Dios en su misericordia, como salvó a Pablo, nos salva a nosotros. Nos da su gracia a través del Señor Jesucristo. Somos recibidos a misericordia, como dice el versículo 16.
pero por esto fui recibido misericordia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por eso fui recibido misericordia, dice Pablo. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero de su clemencia. Y luego dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El ejemplo de Pablo, la conversión de Pablo, es un gran ejemplo, hermanos, en el que Dios mostró su misericordia. Y si Dios alcanzó a Pablo, ninguno de nosotros está lejos de la gracia de Dios. Ahora, quizás nosotros que creemos que en un sentido somos mejores que Pablo, pero no somos mejores que él. Es igual un religioso legalista, es igual que un perseguidor de la iglesia, es igual que un blasfemo, es igual que un hombre que maldiga a Dios, que maldiga al pueblo de Israel, que maldiga a la iglesia. Es lo mismo. Todos somos pecadores y por lo tanto, por ser pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, este versículo es un versículo que nos ayuda a entender el verdadero significado de esta época. Versículo 17, Pablo llega a la única conclusión con la que se puede llegar cuando una persona entiende el Evangelio. ¿A dónde podemos llegar cuando entendemos el Evangelio? La única conclusión dice, por tanto, así que, por esta razón, por todo lo que acaba de decir, dice, al Rey de los siglos. Noten, hermanos, los títulos tan potentes que Pablo le está dando a Dios. Primero, Rey de los siglos. ¿Es el único Rey? ¿Es el único que siempre ha sido Rey? ¿Es el único que siempre será Rey? ¿Es el único soberano? Nadie puede ir en contra de Dios y ganar, tener victoria en ningún aspecto, en ninguna forma, y eso nos debe de producir temor y terror a nosotros. Porque quizás ustedes están pensando en su mente, aquellos que blasfeman abiertamente contra Dios. ¿Y qué tal cuando pecamos delante de Dios y no nos arrepentimos? Y creemos que Dios no está preocupado. Creemos que estamos bien con Dios. No, no podemos ir en contra de Dios y salir ilesos. Dice, por tanto, al Rey de los siglos. Y luego dice, inmortal. ¿Hay alguien que pueda vencer a Dios y derrocarlo y matarlo? No. La muerte no tiene poder sobre Dios. Nosotros experimentaremos la muerte, pero por la gracia de Dios y su misericordia seremos resucitados, pero la muerte no tiene poder sobre Él. La muerte no tuvo poder sobre Cristo. Él venció la muerte. Pablo dice eso en 1 Corintios. Dice, invisible. Dios es invisible. Nadie ha visto a Dios. Él es invisible. Dice el versículo, al único y sabio Dios. Hay un solo Dios y es sumamente sabio. ¿Qué es lo que merece el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios? Merece que nosotros le honremos y le demos gloria, ¿cuándo? Siempre, por la eternidad. Todo ser humano debemos darle honor, gloria, siempre, en todo lo que hacemos, así como lo hizo su Hijo, darle honor y gloria al Padre, siempre, en todo lo que hacemos. Hermanos, para terminar con este estudio de la palabra del Señor, quisiera pensar y reflexionar en algunas cosas. Primero, hay que reflexionar en que este pasaje nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie. Pablo era el jefe de los pecadores y Dios lo alcanzó. Nosotros éramos grandes pecadores y Dios nos alcanzó. Y al igual que Pablo, todos y cada uno de nosotros éramos pecadores en necesidad de un Salvador. Todo ser humano necesitamos un Salvador. El único Salvador que es Cristo Jesús. Y a través de su sacrificio, solamente a través del sacrificio de Cristo, se logra, se recibe. Nosotros hemos sido redimidos y hemos sido reconciliados con Dios. También debemos de recordar que nuestra vida debe de reflejar la gracia y la misericordia de Dios a aquellos que nos rodean. Si hemos sido recibidos a gracia,
debemos de vivir siendo hombres y mujeres que muestran gracia a los demás, aún a los no creyentes, cuanto más a los creyentes. Nosotros ahora tenemos la obligación de ser testigos del poder transformador de Cristo. Hermanos, Cristo al que transforma, le enciende el motor de la propaganda del Evangelio, por decirlo de esta manera. No dice otra cosa, no piensa otra cosa más que Cristo me salvó. Y lo dice, lo comunica constantemente. ¿Por qué piensas así? Por el Evangelio. ¿Por qué eres así? Por el Evangelio. ¿Cuál es tu esperanza? El Evangelio, Cristo Jesús. Esa es mi esperanza y debemos de reflexionar en eso. La vida del apóstol Pablo es un testimonio de la asombrosa gracia y misericordia de Dios, y en esta época navideña y en todo tiempo nosotros debemos de pensar en eso, hermanos, que Dios está extendiendo su misericordia a aquellos que va a salvar. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a todos para que salve a los que Dios habrá de salvar. El pasado de Pablo como perseguidor de la iglesia no lo descalificó para el llamado de Dios, sino que Pablo descansó en el poder transformador de la gracia de Dios. Algunos de nosotros, hermanos, no tenemos un buen pasado. Tenemos pasados vergonzosos, como estábamos sin Cristo. Pero Él nos está transformando, ¿no es así? Y nos sigue transformando. Y todo es por su gracia y misericordia que comenzó la transformación un día. También, hermanos, esta porción de la Escritura nos recuerda que el alcance de la gracia de Dios debe de persuadirnos a nosotros a hablar de esta gracia y de este evangelio maravilloso del Señor Jesucristo. Si Navidad significa que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos el primero, debemos de anunciarlo. No dejemos que esta época navideña, como todas las épocas navideñas, nos sirva para subir de peso, comer y comer y comer. Hay que comer, ¿no? Pero que nos envolvamos tanto en lo que es la fiesta, el burullo de la fiesta, y no tomamos tiempo para predicar el Evangelio. Que ningún hogar nuestro, el día de la noche del 24, celebre sin que se predique el Evangelio en su casa. Que se lea la palabra, que se medite en el Evangelio, y si hay familia no creyente, que se le predique el Evangelio. Esa debería de ser una condición en cada reunión familiar de creyentes. Hagamos uso de esta época en la que todo el mundo recuerda de alguna manera la muerte, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu abundante gracia y misericordia que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque, al igual que al apóstol Pablo, nosotros reconocemos que no somos merecedores, que no somos dignos, pero que a través de tu gracia cada uno de nosotros hemos sido salvados. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre la grandeza de tu gracia en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir como un testimonio para los demás que no te conocen. Ayúdanos a vivir siempre con este mensaje en mente. Ahora, Señor, te ruego por si entre nosotros hay alguno que no está seguro si cree en Cristo o que sabe que no cree en Cristo. Uno que cree en Cristo profesa a sí mismo que es cristiano, quiere bautizarse, quiere estudiar tu palabra, quiere congregarse, pero si hay entre nosotros alguien que no tiene esos deseos, ayúdale a darse cuenta que no es creyente. Ayúdale a ver la necesidad de tu gracia sobre su vida, para que pueda venir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Padre, todo esto lo oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.